Ya está grabando. Perfecto. Ahora todos ven la pantalla. Sí, señor, sí, señor. Ok, listo. Creo que nos habíamos quedado por acá. Habíamos visto la serie de Korbanot que nos había traído el Rambam. En el inciso 6 habíamos leído todo el inciso 6 del capítulo 1 de las Ilhot Maasea Korbanot. Y creo que habíamos terminado de verlo todo, el inciso 6. Y ahora vamos con el inciso 7. Nos dice entonces el Rambam, כל קורבנות היחיד חייב באחריותן ובאחריות נזקיהן חוץ מן הנדבה, וכל קורבנות הציבור אינן חייבים באחריותן ולא באחריות נזקיהן, ואם קרב הזבח חייבים באחריות נזקיהם, וקורבן יחיד שקבוע לו זמן, הרי הוא כקורבן ציבור ואינו חייב באחריותו. Nos dice entonces que la persona que trae cualquiera de las ofrendas individuales es responsable de ellas y de las ofrendas adicionales. De los Nesajim, como nos dijo el Rambam, de hacerse cargo de que también tenga las ofrendas acompañantes, los Nesajim, adicionales que las acompañan, como el vino, aceite, etcétera, dependiendo de la ofrenda que se trae, con la excepción de un animal prometido, o sea, una nedavá, que se hizo una promesa de traer un animal al templo y entonces se trae el animal. No es necesario, no está en la obligación entonces de traer los sacrificios adicionales, acompañantes de este clase de sacrificio, que es una nedavá. En el caso de este sacrificio que se ha hecho por medio de una promesa o un compromiso que se hizo de traer esta clase de sacrificio al templo. La comunidad en general no es responsable de los sacrificios ni de las ofrendas que los acompañan. Esto en el caso de que sean sacrificios que representan a toda la comunidad. Entonces, no es necesario que la comunidad se encargue de que sean presentados también las ofrendas acompañantes. En este caso, ya que los Kohanim son los responsables de traerlos de la representando a todo el pueblo, entonces ellos serían en este caso los responsables de cerciorarse de que los sacrificios de orden público, comunitario, también tengan sus ofrendas acompañantes como corresponde. En este caso, cuando son ofrendas comunales. Sin embargo, como vemos, pues, si es una ofrenda individual que usted debe traer de manera particular, usted debe de cerciorarse y asegurarse que junto con su ofrenda, con el animal, también vengan las ofrendas adicionales, sea vino, sea aceite, y desde luego la sal que siempre está presente ahí en el altar. Eso los sacerdotes lo agregan antes de quemar el sacrificio en el altar. Si se ofreció un sacrificio, son responsables de sus ofrendas adicionales, lo mencionamos. Cuando se requería que el sacrificio de un individuo se ofreciera en un tiempo determinado, como el Corbán Pesaj y el Corbán Hagigah, que como vimos, el Corbán Pesaj representa particularmente a una persona y a las personas que están registradas bajo el sacrificio cuando éste es traído al templo. Lo mismo pasa con el Corban Hagigah. La persona que lo trae y sus familiares invitados son las personas que participan del sacrificio. Entonces nos dice el Rambam, se considera como una ofrenda comunal y la persona no es responsable de ellas, hablando y refiriéndose de las ofrendas que son adicionales, los nesajim, como el vino, el aceite. Entonces, en este caso, en el caso del Corban Pesaj y el Corban Hagigah,
no tiene que hacerse cargo la persona, cerciorándose de que las ofrendas adicionales, los nesajim de vino y aceite, sean traídas juntamente con el sacrificio. Nos dice el Rambam en el inciso 8, Kolola, Vema, Aina Ba'a, Ela min az-zecharim bilvad, Veji Ba'a min ha-kevasim, Umin העזים, ומן הבקר, בין גידולים, בין קטנים, ומן התורים, ובני יונה, ואחד בהם הזכר והנקבה. Nos dice entonces todos los animales traídos como ofrendas olot. Recordemos que la olá es un sacrificio que es quemado completamente en el altar. En este caso de las olot deben de ser solamente machos, nos trae el Rambam, pueden ser traídos de las distintas especies que hemos estado mencionando, sean vacas, sean cabras, ovejas, sean grandes o pequeñas. Vamos a ver en un momento a qué se refiere con grande y pequeño, desde qué edad y hasta qué edad. Continúa el Rambam diciendo, también pueden ser, se pueden traer de tórtolas y de palomas, como vimos en la clase pasada, sean machos o sean hembras. En el caso de que sean aves, pues puede ser un macho o una hembra. Sin embargo, en el caso de olot, tienen que ser machos los que deben de ser traídos para ser quemados en el altar. Continúa diciéndonos el Rambam en el inciso 9, Achatat ba'a mechameshet aminim aelu min hazecharim umin hanekevot min hagedolim umin haketanim. Se puede traer una ofrenda por el pecado de estas 5 especies, las que mencionamos antes, tanto de ovejas, de cabras, de vacas y de aves. Esas son las 5 especies. Nos dice tanto machos como hembras, de los pequeños y de los grandes. Aquí, en el caso de la ofrenda hatat, la ofrenda por el pecado, la ofrenda hatat, decíamos entonces, repasando un poco, es una ofrenda que se traduce como ofrenda por el pecado, y el joté, como veíamos la clase pasada, es una persona que transgrede por medio de lo que se conoce como shegagá, sea por alguna razón o porque desconoce la ley o desconoce algún detalle o por algún error, todo lo que involucre el factor humano, que siempre tenemos como seres humanos la tendencia a errar y a equivocarse. Entonces, todo lo que involucre esto, el error, ya sea por medio de desconocer la ley o de haberlo olvidado, o por un error que no fue intencional. Esto se conoce como un joté, una persona que hace una transgresión por medio de un het, que es una persona que transgrede por medio de la shegagá, tal como lo explicamos. Y en este caso vemos la variabilidad de animales que se pueden presentar, y tanto de las 5 especies y machos y hembras se pueden presentar. En este caso, hay hataot, hay korbanot hatat específicos en los que hay que traer un animal específico. Eso lo vamos a ir viendo a medida que desarrollamos las clases. Vamos a ir viendo algunos tipos de hatat que son específicos, como en el caso de Yom Kippur, y en otra clase de servicios que requieren sobre todo procesos de purificación de alguna condición de tumá, de impureza, que requieren ciertas clases específicas de hatat. Nos continúa diciendo el Rambam, Asham eino ba ela mizichrei kevasim bilvad, yesh asham ba mi gedolei min ze, veyesh asham ba min haketanim. Nos dice entonces que una ofrenda por la culpa solo puede ser traída de ovejas machos, en este caso los kevasim, las ovejas,
hay ofrendas por la culpa que vienen de animales grandes, miembros grandes de esta especie y otras que vienen de miembros pequeños de esta especie. En este caso, dependiendo del tipo de Asham, lo vamos a ir desarrollando más adelante. Así, el animal que se debe de traer. El caso del Asham, la traducción sería una ofrenda por la culpa de la palabra Ashma en hebreo con Aleph es culpa y en este caso se trae sobre ciertas situaciones específicas en que la persona transgredió, sobre todo por transgresiones que afectan a una segunda persona, al prójimo, y en este caso el procedimiento generalmente que acompaña este tipo de Corban, el Asham, no solo para completar la capará, o sea, la expiación y la forma de reparar la transgresión que se hizo, parte de ello sí es traer el sacrificio, sin embargo, como un procedimiento previo, requiere de poder pagar la cuenta, la deuda o regresar algo que se tomó de otra persona, o sea, un daño que se le causó a un segundo, hay que reparar eso para poder habilitarse y traer este tipo de sacrificio de la Sham, por eso se llama el Corban de la culpa, ya que la persona transgredió en un mandamiento que afectó a una segunda persona. Entonces, como vemos, la forma de reparar, en primer lugar, arreglando la deuda con esta persona, con la segunda persona, y luego terminando el procedimiento, trayendo este tipo de sacrificio al templo para poder completar todo el proceso de capará y expiación. Entonces, como vemos, cuando afectamos a segundos, llámense el prójimo, el vecino, etcétera, en la comunidad, forma de repararlo es pagando y regresando la deuda que se hizo y se cometió, la transgresión que se cometió en contra de la persona y hasta entonces traer este tipo de ofrenda que es el Asham. Esta ofrenda Asham, por tener esta particularidad, podríamos decir que de cierta forma es una ofrenda un tanto vergonzosa, ya que el traerla y el presentarla ante el sacerdote, quien representa la Keuná, el sacerdocio, la santidad de Am Israel, que se mantiene en el templo y en el servicio, de cierta forma crea eh, cierta vergüenza en la persona que lo está trayendo, ya que al ver el sacerdote que la persona trae este tipo de sacrificio, pues el sacerdote ya puede ver que la persona transgredió en contra de su prójimo y desde luego que esto causa cierta vergüenza a la persona que trae el sacrificio y es justamente este sentimiento de culpa y de vergüenza que causa que la persona regrese en Shuvah y que no vuelva a cometer la transgresión. Vemos lo importante de esto y desde luego disculparse con la persona con la que se cometió la falta y completando con el sacrificio en el templo. Esto, esta particularidad, pues la recalcamos aquí con este corbán, con el Asham. Sin embargo, como vemos, el corbán hatat por el pecado puede ser por un error. Usted lo trae y no necesariamente tiene que sentir vergüenza, ya que, digamos, Hasbe Shalom cometió algo por error, una acción no permitida en Shabbat, la hizo sin intención, cosas que pasan.
es una persona que tiene que traer este tipo de corbán, el hatat, por haber transgredido, por haber hecho un trabajo, una melajá en Shabbat, sin embargo la hizo sin intención, siendo por error, completando entonces el error y la falta por medio de este corbán, el hatat. Sin embargo, como vemos en este caso, la persona lo trae, se equivocó, el factor humano siempre está presente en todos, no necesariamente causa este tipo de vergüenza en la persona que lo presenta, no necesariamente. Desde luego que pueden haber ofrendas hatat específicas que sí causen la persona esto, pero no en todos los casos de la ofrenda hatat. Sin embargo, con la ofrenda Hashem, si hay una culpa específica de una transgresión específica, un daño que se le hizo a un segundo, y desde luego el Hashem sí causaría esta clase de sentimiento al momento de presentarlo en el templo. Tenemos entonces el inciso 11, continúa el Rambam, Shelamim ba'im min ha'kevasim, umin ha'izim, umin ha'bakar, מזכרים ומן כבוד, מן הגדולים ומן הקטנים, ואין העוף בשלמים. הקטנים הם מבין 8 ימים עד שנה תמימה מיום ליום. אם נתברא שנה, נתברא לו. והגדולים בבקר עד 3 שנים שלמות מיום ליום, ובצאן עד 2 שנים שלמות מיום ליום. יותר על זה הרי הוא זקן ואין מקריבין אותו. ¿Qué nos dice entonces el Rambam? Nos dice las ofrendas de paz pueden traerse de ovejas, de cabras o de vacas, sean machos, hembras, sean grandes o pequeños. En el caso de Shelamim no se pueden traer aves como ofrendas de paz. En otro lugar, el Rambam explica por qué. El caso de Shelamim, recordemos que los Shelamim son el tipo de sacrificios que traemos durante las fiestas. Recordemos que durante los Shalosh Regalim, durante las 3 fiestas de peregrinación, tenemos una mitzvah de lismoach, de alegrarse. La simja, la alegría, debe de estar presente en la fiesta y desde luego debe de estar presente juntamente con los sacrificios que son traídos al templo, deben de producir alegría, regocijo y de esa forma cumplir el mandamiento de regocijarse en las fiestas, como nos dice, como cantamos en las fiestas, especialmente en Sukkot, Besamachta, Bejageja, Beaita, Ach Zameach, te alegrarás, celebrarás y estarás entonces contento. Una mitzvah, la mitzvah de Simcha, regocijarse tanto para hombres como para mujeres, regocijarse en las fiestas. Y entonces explica el Rambam que un ave no produce este regocijo, ya que su carne no nos regocija tanto como comer la carne de una oveja, de una cabra o de una vaca, lo que nos produce juntamente con vino o juntamente con la comida festiva y la seudá que se hace en las fiestas, nos produce la alegría, el regocijo y la atmósfera de celebración que debe de haber en las fiestas. Entonces las aves, por ser pequeñas, por no contener mucha carne, no producen esta simja, esta alegría, no como los otros animales, y es por eso, por esta razón, que no se pueden traer aves como sacrificios shelamim en las fiestas, ya que no nos producen este regocijo. Continúa el Rambam diciendo, al describir un animal como pequeño, la intención es uno entre el 8º día y un año completo. Esto se considera un animal pequeño de día en día, lo dice
el Rambam hasta cumplirlo el año completo. Entonces, desde su octavo día, recordemos que antes del octavo día no se puede sacrificar. Hay que esperar que por lo menos el animal tenga 8 días de haber nacido para poder presentarlo. Después de eso no se puede. Antes de eso no se puede. Y en caso de considerarse un animal pequeño, entonces es un animal entre el octavo día de vida hasta el año. Continúa diciendo el Rambam, si el año fue declarado bisiesto, o sea, se incluye en ese año el mes de Adar, Bet, el mes extra que se agrega en Adar antes de la primavera en Israel. Entonces, este año bisiesto nos dice si el año fue declarado bisiesto, en este caso, que es del octavo día hasta un año completo. Nos dice entonces, grande implica hasta 3 años completos de día en día para ganado, para rebaños hasta 2 años completos de día en día. Ganado entonces se refiere a los animales grandes, las vacas, y los rebaños se refiere, o sea, hasta los 2 años en el caso de cabras y de ovejas. A partir de esta edad, entonces, los 2 años para este rebaño, sea ovino o caprino, se considera ya viejo y no debe ser traído como ofrenda. En el caso de la vaca, un animal más grande, puede ser entonces hasta de 3 años en adelante, que ya no debe de ser traído. Nos dice entonces el Rambam en el inciso 12, אף על פי שכל הקורבנות כשרים, מיום השמיני והלאה אין מקריבים לכתחילה אלא מיום 30 והלאה, חוץ מן הבכור ומן הפסח ומן המעשר, שאם רצה להקריבן בשמיני, לכתחילה מקריב. Nos dice entonces, aunque todos los sacrificios son aceptables y se traen a partir del octavo día como preferencia inicial, no traemos un animal como sacrificio hasta que tenga 30 días o más, con la excepción de una ofrenda de primogénito, el Corbán Bejor, la ofrenda pascual y la ofrenda del diezmo, el Corbán Maaser. Si uno desea ofrecer estos sacrificios, estos tres, sea el Bejor, primogénito, el de Pesach y el Maaser, el del diezmo, se pueden traer desde su octavo día en adelante, entonces se puede hacer, y lo dice el Rambam, leja tejila, o sea que inicialmente, idealmente, se pueden traer estos tres que mencionó desde el octavo día. Sin embargo, en general, para el resto de sacrificios, nos dice él que leja tejila, preferiblemente de manera inicial, idealmente, se trae del día 30 o más, o sea, de un mes en adelante se trae el animal idealmente, exceptuando estos tres casos que nos mencionó, donde dice que leja tejila inicialmente de manera ideal puede traerlo desde el octavo día si así lo desea. Continúa el Rambam en el inciso 13, Sha'ot Monim Lekodashim Ve'im Osifu Sha'a Achat O Pachtu Sha'a Pesulin Keitzad קורבן שמצוותו להיות בן שנה אם הוסיף על השנה שעה אחת נפסל. אפילו היה בן שנה בשעת שחיטה והוסיף על השנה בשעת זריקה, נפסל עד שיהיה בן שנה עד שעת זריקה וכן בכל הזבחים. Nos dice entonces, las horas se cuentan con respecto a los animales consagrados, es decir, si sus vidas fueran 1 hora más o se restara 1 hora de sus vidas, ya no son aceptables. ¿Qué está implícito con esto? Dice, cuando se requiere que un sacrificio tenga menos de 1 año, si a su año del animal se le añade 1 hora, ya queda inválido.
incluso si solo tenía un año cuando fue sacrificado y se agregó tiempo adicional antes de que su sangre fuera rociada sobre el altar, se invalida. Debe haber pasado menos de un año en el momento en que la sangre sea rociada sobre el altar. Se aplican leyes similares, nos dice, con respecto a todos los sacrificios. Vemos entonces lo delicado que es, que incluso en el tiempo, en la edad del animal, hay que tener cuidado en el caso que el sacrificio requiera que el animal sea pequeño entonces hay que tener cuidado incluso con el tiempo y la edad del animal, que incluso una hora, un tiempo extra ya es suficiente para descalificar al animal. Y de aquí aprendemos entonces el concepto importante con el tema de los sacrificios, que es rociar la sangre en el altar, lo que considera que es el sacrificio per se, por así decir, o sea, lo que la acción crítica para validar el sacrificio es rociar su sangre en el altar. Desde luego, todo lo que está alrededor, que sucede antes e incluso después, tiene que ver con procesos de validación del sacrificio de una manera total, si, en caso de haber cometido un error antes de haber rociado su sangre, o de una manera parcial en caso que haya sido después. Vamos a desarrollar estos conceptos más adelante, ya que ponemos un ejemplo. Si de repente no hubo tiempo y no alcanzó el tiempo de quemar los órganos internos de un animal en el altar, ya que no dio el tiempo, ya que había una cantidad inmensa de sacrificios ese día, en el caso de las fiestas, y de repente no se pudo completar todo antes eh, de que pasara el tiempo de hacerlo, no necesariamente invalida el sacrificio. En el caso de la quema de los órganos internos en el altar. Sin embargo, vemos que un proceso sumamente crítico es rociar la sangre del animal en el altar. Nos pregunta la señora Santander, ¿cómo era la respuesta de Hashem a los sacrificios hechos por los Kohanim? Ok, Besrat Hashem, al final de esta primera parte de la clase vamos a comentar de eso. Nos continúa diciendo el Rambam, el inciso 14, Kol makom sheneemar batorah, keves o kavsa o kevazim, arei elu benei shana. בכל מקום שנאמר אייל או אלים, הם הזכרים בני שנתיים, ומאימתי יקרא אייל מי שייכנס בשנה שנהיה 31 יום, אבל ביום 30 אינו כשר, לא לכבש, לא לעיל, והוא הנקרא פילגס. וכל מקום שנאמר בו עגל, הרי זה בן שנה, פר בן שנתיים, שעיר עזים בן שנה, שעיר בן 2, כל שנה שנהיה הוא נקרא שעיר. Nos dice entonces el Rambam, cada vez que la Torah usa las expresiones una oveja macho, que ves, una oveja hembra, kafsa, oveja, la intención es un animal en su primer año de vida. Cuando ustedes lo lean en la Torah, en la Parashá, cuando habla, nos dice de keves o kafsa, entonces es un animal de estos en su primer año de vida. Cuando la Torah nos dice un carnero, ail o carneros, eilim, implica machos en su segundo año de vida. Cuando se le llama carnero, ail, a un animal, nos dice cuando transcurren 31 días de su segundo año de vida.
en el 30º día. Sin embargo, no es aceptable en esta categoría ni como oveja ni como carnero. En esta etapa nos dice se llama pilgas antes de que complete los 31 días en su segundo año de vida. Se le llama así pilgas. Siempre que se usa la expresión un ternero, un ergel con ain, la intención es un animal en su primer año de vida. El término toro, par, implica que el animal está en su segundo año de vida. El término un cabrito, seir izim, implica que está en su primer año. Una cabra, sair, que está en su segundo año. A lo largo del segundo año se le llama cabra o sair. Esto entonces, cuando ustedes lo lean, estos distintos nombres para una misma especie de animales, entonces depende de la edad del animal. Como vemos, un factor importante para tenerlo en cuenta antes de traer al animal es de qué tipo de animal dentro de la categoría y la especie del animal nos está hablando la Torá en caso de ovejas, en caso de cabras, en caso de vacas. Entonces nos dice que dependiendo al término que se utiliza en la Torá, así la edad a la que se está refiriendo. Continúa el Rambam en el inciso 15. כל קורבנות הציבור זכרים, וכן חטאות של ציבור מן העז או מן הבקר, ואין בהם מן הכבשים, וכל עולות הציבור מן הכבשים ומן הבקר, ואין להן עולה מן העז, כל חטא ביחיד נקבה, ותאכל לכהנים, ואינה באה מן הבקר, חוץ שלוש חטאות, חטאת נשיא, שהיא עז ונאכלת, וחטאת כהן משיח, שחופר ונשרפת, וחופר הבא על כל המצוות, והשלישי, פר שמביא כהן גדול, ויום הכיפורים, והוא חטאת ונשרף. Nos dice entonces, todas las ofrendas comunales son masculinas. Todas las ofrendas comunitarias por el pecado provienen de cabras o vacas, ninguna es traída de ovejas, en caso de ofrendas comunitarias por el pecado. Entonces, importante recalcar, en el caso de Pesaj, que puede ser una cabra o una oveja, el corbán de Pesaj no tiene que ver con capará o expiación de pecados. El concepto de Pesaj es otro y desde luego que no es una ofrenda hatat por pecados y con esto aclaramos la importancia de saber que en Pesaj este corbán, esta cabrita o esta ovejita que se trae en Pesaj no produce una expiación. El sentido y el significado del corbán Pesaj es otro. Y como vemos, todas las ofrendas comunitarias por el pecado provienen o de cabras o de vacas, no de ovejas, como en el caso del corbán Pesaj. Lo podemos ver acá. Todos los holocaustos comunales son de ovejas o de vacas. No hay holocaustos traídos de cabras. Y esto también es importante, ya que ustedes van a ver las cabras generalmente lo vemos alrededor de, a lo largo de la Torá, más relacionadas con la clase de expiación que se hace, por ejemplo, los machos cabríos que son traídos en Yom Kippur hacen el tipo de expiación, como lo menciona la Torá, y también tenemos en el caso de Shavuot, también se traen, en este caso son corderos específicamente para Shavuot, pero generalmente vamos a ver que son las cabras las que están
involucradas en este proceso de expiación por tumá, por impurezas. Las generalmente son las cabras las que están involucradas en este proceso. Y como nos dice el Rambam, todos los holocaustos comunales o son de ovejas o son de vacas y no hay holocaustos, o sea, korban olá, que se quema completamente en el altar, que son traídos de cabras. No hay cabras entonces que son traídas como olot, como olá, y que se queman completamente en el altar. Generalmente las vamos a ver involucradas en otra clase de expiación que hacen estos animales y interesantemente también la naturaleza de este animal. Podemos discutirlo más adelante, distinto a la naturaleza de la oveja y de la vaca. Este animal tiene características en su naturaleza y en su forma de comportamiento específicas de su especie y generalmente entonces lo vamos a ver relacionados a expiación que se hace durante las fiestas o ciertos procedimientos de expiación en los cuales las cabras proveen este medio. Todas las ofrendas por el pecado traídas por individuos. Hablamos entonces de comunales, masculinas, y las que son traídas por individuos, o sea, lo particular, lo personal, nos dice son femeninos. Las ofrendas del pecado las individuales o particulares son femeninos. Pueden ser comidos por los sacerdotes y no proceden del ganado, excepto tres, nos dice la ofrenda por el pecado de un nací, de un rey, que es una cabra y si se come. La ofrenda por el pecado del sacerdote ungido, el Cohen Mashiach. Recordemos que eh, hay dos figuras importantes en Am Israel que se ungen con el aceite de la unción, el Shemen Amishha, el cual es el rey de Israel, que se unge con aceite en forma de corona, como lo explica el Rambam, y el sacerdote también se unge con el Shemen Amishha de una manera diferente a como se unge el rey. Tenemos estas dos figuras importantes, el Cohen Gadol y el rey. Entonces, el Cohen que es ungido, el Cohen Gadol, se le llama Cohen Mashiach, o sea que fue ungido, y hay una ofrenda por el pecado que trae él, que es un toro, que se llama el toro que viene debido a la violación o a la transgresión de cualquier mitzvah. Y nos menciona también el Rambam, el toro traído por el sumo sacerdote en Yom Kippur. Es una ofrenda por el pecado que es quemada, que se quema y se trae del ganado vacuno. Vemos entonces la diferencia entre el sexo de los animales. En el caso de ser una ofrenda comunal que represente a toda la comunidad, se trae entonces los zeharim, los machos, y en el caso de lo particular, lo personal, se traen hembras, o sea, sacrificios femeninos. Continúa diciendo el Rambam, כל חטאות של ציבור נאכלות חוץ משעיר של יום הכיפורים, שחברו משתלח, וכן שעירי עבודה זרה ופר העלם נשרפים, ופר הבא על כל המצוות ופר העלם נקראים פרים הנשרפים, ושעיר עבודה זרה נקראים שעירים הנשרפים. למדת שחמש חטאות הם הנשרפות, 2 ליחיד ו3 לציבור. Nos dice entonces todas las ofrendas comunales por el pecado se comen con la excepción del chivo ofrecido en Yom Kippur, cuya pareja se envía a un lugar que se conoce como Azazel,
los chivos traídos debido a la violación de la prohibición en contra de la adoración de ídolos, y el toro traído por la violación de una ley olvidada por el tribunal. El toro que viene debido a la violación de cualquier mitzvah, y el toro traído debido a una ley olvidada por el Tribunal Supremo se denominan los toros que se queman. Los machos cabríos traídos debido a la violación de la prohibición contra la adoración de ídolos se llaman los machos cabríos que son quemados. Así nos dice el Rambam, concluyendo, hay 5 ofrendas por el pecado que se queman. 2 son ofrendas individuales y 3 de ellas son ofrendas comunales. Continúa en el inciso 17, nos dice, Kol hakorbanot haelu nikraim zevachim, וכל העולות והחטאות והאשמות ושני כבשי שלמים של העצרת נקראים קודשי קודשים, אבל שלמים של יחיד והבכור והמעשר והפסח נקראים קודשים קלים. Todas estas ofrendas se llaman zevachim, que viene del verbo lizboach, o sea, sacrificar. Tenemos un tratado dentro del Seder. Tenemos, como ustedes saben, hay 6 órdenes de la Mishnah. Uno de esos órdenes es el Seder Kodashim. Dentro de este Seder tenemos distintos tratados que nos hablan de las distintas clases de sacrificios y todas las leyes relacionadas con ellos. El primer tratado de este Seder de Kodashim se llama justamente así, Zevachim, donde nos explica ciertos detalles de los sacrificios e incluso diariamente en el resto de Shacharit hay una parte que se llama Eizeu Mekuman, cuál es el lugar, donde leemos el resto de Shacharit, cómo nos va describiendo los lugares donde son sacrificados las distintas clases de animales, de acuerdo a las 2 grandes categorías que hemos estado viendo, los Kodshei Kodashim y los Kodashim Kalim. Diariamente entonces en Shacharit se lee esta porción que se llama Eizeu Mekuman, cuál es el lugar donde se ofrecen cada uno de ellos de acuerdo a sus 2 grandes categorías. Nos dice el Rambam, las ofrendas por la culpa y los 2 corderos traídos como ofrendas de paz en Shavuot. Shavuot también se conoce como Atzeret, que es el nombre que el Rambam utiliza acá en esta Mishnah. Se llaman sacrificios del más alto nivel de santidad, o sea, Kodshei Kodashim. Las ofrendas de paz traídas por un individuo, las ofrendas del primogénito, las ofrendas del diezmo y la ofrenda pascual se llaman sacrificios de menor grado, o sea, Kodashim Kalim. Recordemos entonces cuál es la diferencia entre ellos, entre Kodshei Kodashim y Kodashim Kalim. Hay diferencias. Una de ellas es el lugar a donde son faenados todos los Kodshei Kodashim, los de más alto nivel de santidad, son faenados en el norte, hacia el norte del altar, hacia esta dirección. Ahí es el faenado en el norte. Sin embargo, los Kodashim Kalim pueden ser faenados en cualquier parte de la Azara, del patio, del templo, en cualquier lugar que se desee. Ahí puede ser faenado el animal y es válido. Sin embargo, en el caso de Kodshei Kodashim, del más alto nivel de santidad, en caso de que se haya faenado en un lugar que no sea hacia el norte del altar, eso invalida entonces el procedimiento y el animal no puede ser ofrecido, no su sangre y tampoco sus miembros. Otra diferencia es que
el caso de Kodshei Kodashim, no siempre se toma parte del animal, no el sacerdote y no la persona que lo trae, que lo ofrece. El caso más claro de esto es el caso del Korban Olá o el Korban Atamid, que se trae diariamente y se presenta 2 veces al día. Como dijimos entonces, si es un Korban o sacrificio comunitario, debe ser un zahar, debe ser un macho, ya que es algo comunitario, representa a todo el pueblo y está dentro de esta categoría de los Kodshei Kodashim. Y como hemos estado estudiando, este sacrificio, el Korban Atamid, que era ofrecido diariamente en el templo 2 veces por día, se quemaba completamente en el altar, exceptuando su piel, de la cual sí podían tener provecho los sacerdotes. Sin embargo, el resto del animal, su carne, sus miembros, etcétera, todo era quemado en el altar y nadie más tomaba parte del sacrificio, exceptuando el Creador, a quien se le sacrifica, es el único que tomaba parte y como vimos en clases pasadas, este sacrificio, este animal que es quemado en el altar, lo llama la Torah Reach Nihoach la Hashem, un sacrificio de olor grato o de fragancia grata para Hashem. Vemos entonces como un animal que es quemado en el altar produce un olor o una fragancia grata para Hashem. Sin embargo, con respecto a la Ketoret, al incienso, que es claro para nosotros que tiene un olor agradable, como lo dice la Gemara, su olor llegaba incluso hasta Jericó, hasta Jericó, se podía sentir el olor y la fragancia de la Ketoret. Sin embargo, no tenemos este adjetivo de la Ketoret, Reach Nihoach, que produce Reach Nihoach la Hashem, que produce un olor grato para Hashem, algo que para nosotros, desde nuestro punto de vista, sí huele bien. La Torah no lo, por lo menos no lo describe de esta forma. Sin embargo, un animal que para nosotros, desde nuestro punto de vista, no necesariamente tiene un olor agradable. Un animal que es quemado al fuego no necesariamente produce un olor agradable, no desde el punto de vista humano. Sin embargo, la Torah lo describe como de esta forma: Reach Nihoach la Hashem, un sacrificio de olor y fragancia grata para el Creador. Entonces decíamos, dentro de las grandes diferencias entre Kodshei Kodashim y Kodashim Kalim, decíamos el faenado en el norte para Kodshei Kodashim en cualquier parte de la Sara, para Kodashim Kalim. El caso de Kodshei Kodashim no necesariamente tomamos parte de él, mencionamos el Korban Olá. En el caso de Kodashim Kalim, sí se toma parte de ellos. Tenemos, por ejemplo, el Korban Shelamim, el de las fiestas, donde decimos que por eso se le llama Shalem. Shalem es algo completo, ya que todos los elementos que participan en él pueden disfrutar también de él. Participa el Creador, a quien se sacrifica, participan los Kohanim, a quien se le entrega, como decíamos y veíamos las imágenes la clase pasada, se le entrega la pata delantera, la pata trasera derecha y el pecho, dependiendo de el tipo de sacrificio. Entonces el sacerdote también participa de su carne y puede disfrutar posteriormente de su carne, él, su esposa, sus hijos, desde luego, que son sacerdotes, sus hijas solteras y otros miembros de su casa, que mencionan posteriormente en las alajot, pueden participar de él. Y en el Shelamim también participan la persona que lo trae, que lo presenta, participa de él, su familia y
sus invitados, en el caso del Shelamim, de las fiestas, ni en el caso de la ofrenda de Pesaj, como lo estudiamos en su tiempo, todas las personas que están registradas bajo el nombre de dicho sacrificio participan de él y pueden consumirlo eh, y participar y disfrutar de la comida que se hace juntamente con la carne del animal. Esto en general son las grandes diferencias y desde luego los castigos aplicados por las distintas transgresiones que se hace dependiendo del tipo de sacrificio y la falta que se comete, así también los castigos, ya que tenemos el concepto de Meilá, lo mencionamos en alguna clase, tener algún provecho de un producto, de algo que fue consagrado al templo, la prohibición de beneficiarse de él, lo que se conoce como Meilá, y desde luego prohibición de consumir un sacrificio pasado su tiempo. Discutíamos el tiempo en que debe ser consumido un sacrificio de acuerdo al tipo de sacrificio que es, lo vimos en la clase pasada, eh, y así también como obtener beneficio de él o de partes de él. Y también distintas leyes con respecto a procedimientos antes, durante o después del sacrificio que invalidan o completamente el sacrificio o parte de él, teniendo en cuenta que dentro de estos sacrificios que son traídos, hay sacrificios que son traídos para expiación de alguna falta, y entonces si es invalidado, hay que volver a traerlo y no se obtiene la capará, la expiación, hasta que el sacrificio sea completamente válido. Y también en el caso de procedimientos de pureza, en los cuales también hay que traer sacrificios, no se considera la persona que ha completado su procedimiento hasta que su sacrificio es presentado en el altar, su sangre es rociada y el procedimiento es válido completamente. Y así también en el caso de un voto, no se completa un voto hasta que los sacrificios no han sido ofrecidos en el altar, y al ofrecerlos no se invalidaron por alguna razón. Entonces no se completa, no se cierra el ciclo hasta que se asegure de que todo fue hecho correctamente en el altar y todos los procedimientos fueron hechos correctamente. Hasta ahí entonces se puede tener con certeza de que se completó todo el procedimiento y se completó con el objetivo por el cual el sacrificio fue traído. Continúa entonces el Rambam. האיברים ששורפים אותן על גבי המזבח מן החטאות, הנאכלות ומן ההאשמות ומן השלמים הם הנקראים האמורים. ואלו הם האמורים של שור או של עז, החלב אשר על הקרב, ובכללו חלב שעל גבי הקיבה ושתי הכליות, וחלב שעליהם עם החלב אשר על הכסלים, ויותרת הכבד, ונוטל מן הכבד מעט עם היותרת. ואם היה קורבן ממין הכבשים, מוסיף על אלו העלייה תמימה עם החוליות מן השדרה עד מקום הכליות, שנאמר לאימת עצי יסירנה, וכל האמורים נשרפים על מזבח החיצון. Nos dice entonces los miembros y órganos que se queman en el altar de las ofrendas por el pecado que se comen, de las ofrendas por la culpa y de las ofrendas de paz, se llaman emurim, los miembros. Estos son los emurim del buey o de la cabra, la grasa que está sobre los órganos internos, incluida la grasa que está sobre el kerev,
e incluyendo el Helef es el sebo, sobre el estómago, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, junto con la grasa que está sobre los costados, los kesalim, los costados, el lóbulo, el yoteret o la parte central del hígado y una pequeña porción del hígado adyacente a este, también deben tomarse con su lóbulo. Si el sacrificio es de ovejas, debe agregar a estas la cola, la liá, temimá y su grasa en su totalidad, junto con las vértebras de la columna hasta el lugar de los riñones, como nos dice el versículo en Vaikra 3:9, la quitará opuesto a los riñones, o sea que hay que quitar hasta ahí. Todos los emurim se queman en el altar exterior. Hay una característica entonces especial con respecto a las ovejas, que la cola de las ovejas es grasosa y es como más gruesa, es gordita la cola, y entonces hay que quitarla e incluir la columna vertebral del animal hasta el nivel de sus riñones y ofrecer esta parte que la especifica la Torá para, en el caso de ovejas, ya que las ovejas tienen esta anatomía específica para ellas y en general para todos los demás animales. Entonces tenemos que sus emurim, el buey, la cabra, son sus órganos internos y junto con los órganos internos lo que incluye, lo que lo recubre, hay membranas que recubren los órganos internos, incluso en el humano tenemos lo que se conoce como epiplón, que son membranas grasosas que recubren los órganos internos abdominales del abdomen. Y continúa entonces explicando el Rambam, que se incluye también la grasa que está sobre el keref, o sea, el estómago principal del animal. Recordemos que son animales rumiantes y tienen una serie de estómagos, de cavidades en su intestino, y el helef que está sobre el estómago, la kivá, los riñones y la grasa que está sobre ellos, lo que lo recubre, junto con la grasa que está a los costados, lo que se conoce como kesalim, son los costados, y el hígado con su parte central del lóbulo del hígado y una pequeña porción adyacente que se toma de él. Estos constituye lo que son los emurim, y esto es lo que es extraído, se hace la disección de esta parte, de estas partes de los animales, y se salan y se queman en el altar. Nos dice entonces el último inciso, el 19, הייתה הבהמה מעוברת, אף על פי שכלו חדשיו של עובר, ואפילו נמצא חי, אינו מעלה חלבו עם חלב אמו, אלא חלב אמו בלבד. והרי העובר כאחד מאיבריה. Nos dice entonces el Rambam, si un animal de sacrificio estaba preñada, en el caso de una hembra, recordemos que las hembras son traídas para como sacrificios personales o particulares, son hembras como lo estudiamos. En este caso, entonces, una persona trajo una hembra y la hembra estaba preñada, estaba embarazada, aunque el feto haya llegado a término e incluso si se descubre que está vivo después de sacrificar a la madre, su sebo del animal, o sea, del feto, no debe ofrecerse junto con el sebo de su madre. En cambio, solo se ofrece el sebo de la madre. El feto es considerado, en este caso, como uno de sus miembros de la madre, o sea, está incluido dentro de sus miembros, en caso que la mujer, la hembra, el animal hembra, esté embarazada. Con esto entonces terminamos la clase y si hay alguna pregunta, antes de eso voy a entonces comentar la pregunta que hizo la señora Santander, que de qué manera se percibía que el sacrificio
había sido recibido. Mencionamos en una de las clases que durante el tiempo en que la Shejinah, o sea, la presencia divina estaba en el Bet HaMikdash, lo que, como en el caso de tanto el Mishkan como en el primer templo, lo que sucedía es que bajaba fuego del cielo en forma de un león, consumía la ofrenda y esta era una forma en que se aceptaba la ofrenda. Otra de las señales que Una de las señales que sucedía en el templo, juntamente con otra, era que la columna de humo en el altar externo siempre subía de manera vertical y no se desviaba hacia ningún lado, no por el viento y no por ningún otro factor natural. Otra señal es que la carne no se descomponía, la sangre tampoco, no se tornaba con mal olor, no se descomponía. Menciona también la Mishnah que las mujeres embarazadas que iban al templo y sentían este olor de los animales y sacrificios, las mujeres no abortaban, o sea que no se producía contracciones uterinas en la mujer embarazada, ya que algún olor o algún estímulo no agradable, una mujer embarazada podría producir ciertas contracciones. Esto no sucedía. Esto y otra serie de manifestaciones de la Shejinah en el templo. El caso de Yom Kippur, la cinta escarlata que se colocaba en un lugar en el templo, lo vamos a discutir Bli Neder más adelante, en Yom Kippur, en el servicio de Yom Kippur. Esta cinta escarlata se tornaba blanca. Esto sucedía incluso en tiempos del segundo templo. Y estas y otras señales eran señales de que la presencia divina, la Shejinah, estaba en este lugar. Esta, dentro de lo que son manifestaciones de aceptación, podemos ver también manifestaciones de aceptación en el sacrificio que presentó Eliyahu Hanaví en el Carmel, como bajo fuego sobre el sacrificio de Eliyahu Hanaví y no sobre el sacrificio de los profetas de Baal. Vemos también como bajo fuego cuando en la inauguración del primer templo, cuando el rey Shlomo inauguró el primer templo, también bajo fuego. Y estas eran manifestaciones de que el sacrificio, la ofrenda había sido aceptada. Desde luego, un componente muy crucial, importante, es la shuvá, el arrepentimiento personal que cada uno de nosotros tiene que tener con cualquier transgresión. Este es un elemento básico, crucial, importante que debe estar en nosotros y es algo que no siempre se ve externamente, sino hasta que la persona posteriormente se le ve un cambio en su comportamiento, en su andar y en su nivel de observancia de Torah y su comportamiento frente al prójimo, frente a su sociedad. Ahí es donde se puede ver esto, pero no siempre. Lo interno solo Hashem lo conoce y es un factor fundamental, básico, importante dentro del procedimiento de expiación, que la persona que trae un sacrificio, si bien el animal es sacrificado y todo fue correctamente hecho, la persona debe de sentir remordimiento, arrepentimiento y hacer shuvah. ¿Alguna otra pregunta de lo que vimos hoy? Gracias, More. Yo quería hacerle otra consulta. Justo si los sacrificios eran aceptados y la Shejinah permanecía en el templo, y por lo tanto una de las formas con las cuales la Shejinah estaba presente eran las columnas de fuego. Entonces, quiere decir que Hashem los perdonaba. Pero entonces, ¿por qué se destruyó el primer templo? ¿Cuál, o sea, si se les perdonó todos los se les perdonó las transgresiones, ¿por qué
se destruyó el primer templo. Puede ser, como usted dice, que solamente Hashem conoce los corazones. Correctamente. La Gemara menciona tres razones por las que fue destruido el primer templo: derramamiento de sangre, relaciones prohibidas e idolatría. Como mencionamos entonces, no es suficiente con presentar un animal en el templo, sino que la persona debe de hacer un trabajo interno en sí misma para que la expiación sea completa y total. Podemos ver que si bien tenemos medios de recibir expiación por medio de sacrificios, es por medio de la actitud nuestra e interna lo que produce que este procedimiento se mantenga por el resto de nuestras vidas, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Vemos repetidamente en los profetas cómo Hashem manda un reproche al pueblo de Israel, que Hashem no gusta de los sacrificios que han sido traídos en el templo, sino que él se complace en la obediencia, en el temor a Hashem y en hacer justicia y en comportarse de una manera adecuada frente a nuestro prójimo y frente a nuestra sociedad. Vemos esto repetidamente, en repetidas ocasiones en los profetas. Y esto era lo que faltaba en el pueblo. Si bien traían sacrificios, cumplían mitzvot, guardaban Shabbat, estudiaban Torah, estos elementos no faltaban, como hoy en día tampoco faltan. Sin embargo, el cambio interno y cómo nos vemos frente a la sociedad, el comportamiento frente al prójimo, es lo que hacía falta en ese tiempo. Había derramamiento de sangre, había idolatría, si bien se cumplía Torah, por otro lado se hacía Haz Shalom, otra clase de servicio alterno al servicio que Hashem demanda de nosotros, y relaciones prohibidas que, como vemos y lo vimos en la clase de Karet, justamente para mantener la Kedushá, nuestra santidad, lo que aparta al pueblo de Israel y lo diferencia de los demás pueblos, es justamente guardar y cuidar estas leyes de Kedushá, cómo nos comportamos en nuestro hogar, y las prohibiciones que tenemos de tener relaciones íntimas con ciertos miembros de nuestra casa, hasta cierta cercanía, hasta cierto parentesco. Es justamente guardar estas cosas y cuidar el núcleo familiar, lo que mantiene tanto la pureza como la santidad en el pueblo de Israel. Y vemos también un elemento básico importante en el proceso de Geulah, como nos dice el profeta, que Hashem enviará al Mevaser. El Mevaser es alguien que trae buenas noticias, en este caso hablando de Eliyahu Hanaví, y uno de sus funciones es justamente eso, Lekarev, acercar tanto los hijos hacia los padres como los padres hacia los hijos, o sea, volver a establecer la paz y la armonía en el hogar, en la familia, que es la estructura más básica e importante, desde donde todos cumplimos y servimos al Creador. Son elementos que luego hay que repararlos y completarlos en el proceso de la Geulah, y las razones por las que fue destruida el primer templo fueron esas. Hay un Midrash que cuenta que cuando el rey de Babilonia estaba festejando con los utensilios del templo y celebrando, eh, vino una voz que dijo que él estaba haciendo, o sea, lleno de orgullo, y estaba haciendo alarde de que habían destruido el templo. Sin embargo, viene el Creador, le dice: te estás regocijando sobre nada, ya que el templo ya estaba destruido desde antes, queriendo decir que desde tiempo antes que el edificio físico fuera destruido, la estructura espiritual en Am Israel ya estaba desintegrada, y
eso solo fue una expresión física, la destrucción del edificio. Sin embargo, la desintegración tanto de la familia como de la sociedad de Am Israel, eso ya estaba desintegrado. Es como decir, básicamente, el templo ya estaba destruido desde antes que fuera destruido. Gracias, More. ¿Y el segundo templo es destruido por la misma causa? El segundo templo, según nos cuenta la Gemara, fue destruido por Sinat Hinam, por odio gratuito. Y desde luego son cosas que se han estado reparando de generación en generación, y es algo que incluso hoy en día hay que reparar y trabajar mucho. Todo el sectarismo en distintos grupos, en el Estado moderno de Israel, las distintas sociedades, la sociedad Hinoní, que no cumple Torah o mitzvot, los seculares, y dentro de las sociedades religiosas, todas las diferencias que existen, es algo que hasta el día de hoy hay que trabajarlo y hay que pensarlo y analizarlo, reflexionarlo, y es algo que hay que la FOG, o sea que hay que revertirlo a Vat Hinam, o sea, a amor gratuito en vez de odio gratuito. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Gracias entonces por el tiempo. Con la ayuda de Hashem nos Toda veríamos Rabá. la siguiente semana ya con un nuevo tema. Besrat Hashem, que estén muy bien todos y todo lo bueno y lo mejor, con mucha salud y bienestar. Toda Rabá, doctor. Gracias. Toda Rabá. Toda Rabá, More. Gracias. Gracias.